Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos, es un solo versículo. Y si ya lo ha leído, qué bueno, si ya se lo aprendió, mejor, ¿sí? Así es que dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿No los oí, hermanos? Vamos a hacerlo todos juntos, hermanos, para que se oiga. Y le digo, porque esta palabra, ¿verdad? Es una palabra que el Señor quiere hablar en nuestro corazón en esta mañana. Dice todos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias, Padre maravilloso, Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta bendita oportunidad que tú me concedes, Señor, de ser el portavoz, pidiéndote que seas tú quien nos hable a todos, incluyéndome. Que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, que ministre nuestras vidas, que nos llene de su presencia, que estemos preparados para recibir esta palabra, Señor, y que caiga en tierra fértil, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Miren, este versículo muchas veces lo utilizamos, pero lo utilizamos fuera de contexto. Así como utilizamos también fuera de contexto ese Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este versículo de Apocalipsis 3:20 lo utilizamos mucho para hablar de los incrédulos. Mira, Dios quiere tocar, ¿verdad? Está tocando tu corazón para que entre, y si tú no lo dejas entrar, pues Él no va a tener comunión contigo. Pero realmente este versículo de Apocalipsis 3:20 está dado a la iglesia, ¿sí? A la iglesia, no a los incrédulos. Sucede lo mismo, ¿verdad? Con este versículo que acabamos de leer, ¿sí? En sí el contexto tiene que ver con la dedicación del templo de David que edificó Salomón, su hijo. Y para poder entender mejor este contexto, ¿verdad? Que nos va a llevar al versículo clave, que es 2 de Crónicas 7:14, vamos al analizarlo desde el punto de vista de Primera Reyes capítulo 8, porque si uno lee 2 de Crónicas 5, capítulo 5, 6 y parte del 7, vamos a encontrar que está un poquito confuso, que se repiten algunas cosas, y entonces lo vamos a tomar más como de base de Primera de Reyes, capítulo 8. Bien, no vayan para allá, ¿verdad? Yo se los voy a tratar de resumir, pero en el corazón del rey David estuvo el edificar casa a Jehová, ¿sí? Pero Dios no se lo permitió por haber derramado sangre. Pero le dijo que el que la edificaría saldría de sus lomos, refiriéndose a su hijo Salomón. Salomón pues toma el lugar de su padre David y empieza a edificar la casa de Jehová. Dura 7 años, ¿sí? Construyéndola hasta que la termina. Pero a partir de ahí, de que la termina, empieza a preparar la fiesta para su dedicación, la dedicación del templo, ¿sí? Y eso es 11 meses después.
Y esto lo quisieron hacer para que coincidiera con la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, ¿verdad? Porque aprovecharían que todo el pueblo de Israel, desde el norte hasta el sur, ¿verdad? En esa fiesta, venían a Jerusalén. Entonces, lo primero que hizo Salomón fue traer el arca del pacto que estaba en Sión y todos los utensilios del santuario, ¿sí? Los sacerdotes, ¿verdad?, introdujeron el arca del pacto, pues, al lugar santísimo del nuevo santuario, ¿sí?, abajo de las alas de los querubines. Y es ahí donde Dios envió fuego y consumió el holocausto, el sacrificio, ¿verdad? Lo mismo había sucedido cuando se terminó el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Entonces dice ahí la palabra que Jehová, ¿sí?, la casa de Jehová, se llenó de una nube. Y eso se refiere en hebreo a la Shekinah, ¿sí?, que es o simboliza la presencia de Dios. De tal manera que los sacerdotes no podían ministrar a causa de que la gloria de Jehová había llenado toda la casa de Dios. O sea, qué experiencia tan tremenda, ¿verdad? El ver, ¿verdad?, la aprobación de Dios manifestándose ahí mismo, ¿verdad? Cuando el pueblo vio, ¿verdad?, el fuego y la gloria de Jehová, se postraron y adoraron y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, lo que dice el Salmo 136, ¿sí? Salomón decía que había edificado casa y habitación para que Jehová morara por siempre. Sin embargo, ¿verdad?, él sabía que los cielos de los cielos no podían contener a Dios, y mucho menos esa casa que se le había edificado. Pero el propósito de edificarle casa a Jehová era para que el pueblo, ¿verdad?, arrepentido, fuera a ese lugar y Dios los oyera y perdonara sus pecados. Y ahí, ¿verdad?, nos pone algunos ejemplos, o le pone ejemplos Salomón, ¿verdad?, diciendo, si el pueblo peca y como consecuencia es derrotado por sus enemigos, o si peca, ¿verdad?, y hay sequía, o hay hambre, o hay pestilencia, ¿sí?, el pueblo tenía que ir al santuario, ¿verdad?, para arrepentirse y que Dios ahí los perdonara, ¿sí? Porque lo que Salomón quería es que el pueblo no recibiera pasivamente las bendiciones de Dios, es decir, no quería que estuvieran esperando del cielo, ¿verdad?, como el maná, ¿sí?, solito, sino que Salomón quería que su pueblo verdaderamente se esforzara en recibir esas bendiciones. Amén. Y es que para esto siempre hay un precio que pagar, ¿sí? Porque la carne no quiere. La carne no quiere orar. La carne no quiere arrepentirse. La carne no quiere buscar a Dios, ¿sí? Ese es el precio, hermano, que hay que pagar para que Dios responda a nuestras oraciones. La enseñanza del día de hoy se llama 4, ¿verdad?, condiciones para que Dios nos responda, ¿sí? Salomón, pues, bendijo a toda la congregación y oró, ¿verdad?, a Jehová, el Dios de Israel, ¿verdad?, alabándole porque había cumplido las promesas, ¿verdad?, que le había dado a su padre David, que era el de elegir, ¿verdad?, a Jerusalén, para que en ella estuviera su nombre, y a David su padre, para que estuviera sobre el pueblo de Israel. Y todo eso se había cumplido. Entonces dice ahí la Biblia que Salomón, extendiendo sus brazos al cielo, ¿sí?, decía, es que no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro
Dios en los cielos ni en la tierra, que guarda el pacto y su misericordia para sus siervos que caminan delante de Él con todo su corazón. Probablemente refiriéndose a su padre David, ¿sí? Entonces Salomón bendijo nuevamente a la congregación y les decía que Dios, ¿verdad?, estuviera con ellos como estuvo con sus padres, pero también les dijo, ¿verdad?, que guardaran sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Entonces el rey y todo el pueblo, ¿verdad?, sacrificaron miles de bueyes y de ovejas, y así fue toda la dedicación del templo de David o la casa de Jehová, ¿sí? Salomón, ¿verdad?, hizo fiesta pues para la dedicación 7 días y otros 7 días que se unió, ¿verdad?, la fiesta de los tabernáculos o el Sucot, ¿sí? De tal manera que fueron en sí 14 días, ¿sí? Y al finalizar, ¿verdad?, despidió Salomón al pueblo, ¿verdad?, y todos se fueron a sus hogares alegres y gozosos de corazón. Yo creo, hermanos, que cada servicio, ¿verdad?, en las iglesias debe de ser una fiesta, ¿verdad?, que vengamos con gozo, con alegría, hermano, ¿sí? Una fiesta en la cual venimos, ¿verdad?, a darle a Dios lo mejor de nosotros y a escuchar su palabra y salir, como dice aquí, alegres y gozosos de corazón. Pero entonces, ¿por qué a veces parece esto un funeral? ¿Sí? Amén. Ahora, si hasta aquí terminara la historia, ¿sí?, de Salomón, veríamos a un hombre, ¿verdad?, entregado, consagrado a Dios y a su pueblo. A un rey, ¿verdad?, que dio prioridad en edificar la casa de Dios que su propia casa. A un rey, ¿sí?, que entendió que se le debía de dar el primer lugar a la verdadera adoración a Dios, ¿sí? Y por eso era prosperado. Sin embargo, el final de la historia no es bueno, porque Salomón empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Salomón tenía una debilidad: las mujeres. 1000 mujeres, tremendo Salomón, 700 reinas, 300 concubinas, y ellas fueron las que lo desviaron, ¿verdad?, a dioses ajenos, ¿sí? Por eso, hermano, ¿verdad?, tenemos que estar en lo que empezar bien y terminar bien, ¿sí? Porque ciertamente vemos a Salomón empezar muy bien, pero terminó mal. Ahora quiero que me acompañen ahí a 2 de Crónicas, capítulo 7, pero vamos a los versículos 11 y 12. 2 de Crónicas. Esto es la continuación, por decirlo, porque si leemos el 10, ¿verdad?, nos habla de esto que acabamos de decir, ¿verdad?, que los despidió y se fueron alegres y gozosos de corazón. Pero ahora vamos a leer los versículos 11 y 12. Amén. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Bien, esta era la segunda ocasión que Dios se le aparecía de noche a Salomón. La primera fue en Gabaón, ahí está en 2 de Crónicas capítulo 1 y en 1 de Reyes capítulo 3, ¿sí? Pero si uno lee, ¿verdad?, versículo 10, después el 11 y el 12, ¿verdad?, parece que esto es sucesivo, es algo progresivo, pero no.
El versículo 12, donde dice que se le apareció Jehová, ¿verdad? Y que ya dijimos que es por segunda ocasión, ¿sí? Fue 12 años después de su oración para la dedicación del templo. ¿Cuánto tiempo se tardó Salomón en construir el templo? Dijimos 7 años. Pero no se dedicó inmediatamente, sino que hubo un lapso de 11 meses para coincidir con la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Es decir, casi 8 años para que se dedicara a ese templo. Pero inmediatamente que terminó de edificar la casa de Jehová, empezó a construir la casa del rey, o sea, su casa. Por eso ahí en 2 Crónicas 8:1 dice: después de 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, se refiere a eso, a los 7 años de construir la casa de Jehová y 13 que le costó construir la casa del rey. Pero decíamos que son 12 años después, porque son 7 años que acabó la construcción, más casi un año, 11 meses, ¿verdad?, para dedicarlo. Y ahí fue la oración. Por eso estamos diciendo que este versículo 12 es 12 años después de esa oración, ¿sí? ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¿Verdad? Que Él, ¿verdad?, ha santificado la casa que Salomón le ha edificado. Pero si leemos ahora el 13, vamos a ver algo tremendo, o sea, como un cambio brusco. Dice, versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. O sea, no sé si se están fijando, ¿sí? Del versículo 12, donde dice el Señor, ¿verdad?, que dice, yo he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, y después viene un versículo de juicio, y ya, caray, pues ¿qué está pasando? Porque seguramente Dios, ¿verdad?, después de que le dice, ¿verdad?, que esa casa, ¿verdad?, la ha elegido como casa de sacrificio, seguramente el Señor le dijo a Salomón, ten cuidado con ser fiel, ¿sí? Porque si tú o el pueblo, ¿verdad?, dejan de serme fiel, porque Dios es un Dios celoso, si me dejan a mí, ese templo, ¿sí?, será símbolo de juicio en su contra, ¿sí?, como fue después, ¿sí? Por eso viene después este versículo 13, que nos habla de juicio, pero de juicio sobre la tierra, ¿verdad?, como hambre, como pestilencia, ¿verdad?, como sequía, ¿sí? Pero dice, ¿verdad?, ¿sobre quién iba a ir este juicio? Sobre su pueblo. Ahí dice, al final del 13, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿sí? Es decir, Dios iba a obrar fuertemente en contra del pecado de su pueblo, ¿sí? Ahora, usted puede decir, ay hermano, pero se trata de Israel, la nación de Israel. A ver, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. O en otras palabras, la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. En Romanos 11:17 nos dice que nosotros somos el olivo silvestre que ha sido injertado en el olivo natural. ¿Quién es el olivo natural? Israel, ¿sí? Es Israel, ¿sí? Así es que si nosotros, ¿verdad?, estamos, porque no éramos pueblo, el pueblo elegido de Dios es Israel, quiérase o no lo quiera, es Israel, pero nosotros fuimos injertados y como Israel rechazó al Mesías, entonces somos el Israel espiritual, ¿sí?
Aunque digan, no, es que son muy bélicos y no todo. Somos el Israel espiritual. Amén. Entonces, ante esa palabra dura, ¿verdad? Dios responde en el 14. Yo creo que ahí le faltó poner antes de empezar el 14, decir, pero. O sea, Dios le está dando la respuesta a Salomón diciendo, pero, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Sí? En este versículo vemos dos cosas interesantes. En primer lugar, también ¿a quién se dirige? A su pueblo, a usted y a mí, no al incrédulo, ¿sí? Dios tiene un pueblo y a ese pueblo lo llamamos iglesia, cuerpo de Cristo, que está formado por todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero en segundo lugar, ¿verdad?, es la respuesta de Dios a la oración de Salomón que hace en el capítulo 6 de aquí de Segunda de Crónicas, o en Primera de Reyes, capítulo 8, a partir del versículo 31, ¿sí? Y vemos también, ¿verdad?, que es una respuesta condicionada, porque si nos fijamos, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, menciona 4 condiciones, ¿sí? 4 condiciones y 3 cosas que promete. Dios quiere que su pueblo se humille, ore, busque su rostro y se arrepienta, ¿sí? Y entonces Él les promete oírlos, perdonarlos y restaurarlos, porque hay que hacer propia, ¿verdad?, esa palabra. Y si lo promete, es porque Dios lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? David dice en el Salmo 103, ¿verdad?, Él es el que perdona todas tus iniquidades, es decir, todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, ¿verdad?, el que rescata del hoyo tu vida, el que te sacia te corona de favores y misericordia. O sea, todo lo que Dios pone en su palabra, toda promesa, hermano, tenga seguridad de una cosa, que Dios la va a cumplir. Pero ¿sabe por qué a veces no se cumple? Porque no tenemos fe, ¿sí? Y fe no es, sí, yo tengo fe. No, hay que demostrarla, ¿sí? Israel, como pueblo escogido de Dios, tenía una relación muy especial con Dios que ninguna nación tenía, ¿sí? De tal manera que ¿cómo le puedo decir? Esta promesa condicionada que ya acabamos de decir, tiene su primera prueba de fuego después que muere Salomón. Si han estado atentos, ¿verdad?, a las enseñanzas que comparte el hermano Dani acerca de la vida de los reyes, el hijo de Salomón fue Roboam, ¿sí?, que al igual que su padre en la parte final, ¿verdad?, también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero esto hizo, ¿verdad?, como resultado, Dios pone en el corazón del rey de Egipto, Sisac, que se levante en contra de Jerusalén. Fíjense, o sea, analicen esto. Dios está poniendo en el corazón de un rey enemigo de su pueblo que se levante contra su pueblo. Pero Dios es tan bueno que no solamente hace eso, por un lado, sino por el otro lado, ¿sí?, pone que el profeta Semaías vaya con Roboam, que era el rey, ¿verdad?, de Israel, ¿sí?, que con Roboam
¿verdad? Que ya era más de Judá, ¿verdad? Después que se divide el reino, ¿sí? Y con los príncipes de Judá, y les dice, así dice el Señor, puesto que lo han dejado a él los entregará al rey de Egipto. ¿Y qué hizo Roboam? Y los príncipes de Judá se humillaron, ¿sí? Reconocieron a Dios como justo y se volvieron a él. Amén. Y Dios lo libró de los egipcios. ¿A qué nos lleva esto? Eso nos lleva a que si cuando vemos a una persona que hace todo lo malo posible en esta tierra, todo lo que ustedes se imaginen, mata, roba, miente, etcétera, 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 o sea, todo lo malo, ¿qué decimos a veces? Ese no tiene perdón de Dios. Sin embargo, Dios no piensa como nosotros, ¿sí? Estamos equivocados en esa afirmación. Dios dice, si esa persona se humilla, ora, busca mi presencia y se arrepiente, yo lo voy a restaurar. Que eso es el meollo del asunto, ¿verdad? De esta mañana, ¿verdad? Si entendemos verdaderamente este versículo, ¿sí? Nos está diciendo eso. No importa nuestro pasado, la cuestión es arrepentirte, dejar ese pasado y Dios te va a restaurar, ¿sí? Amén. Aunque la cuestión es que tenga tiempo para hacerlo, porque a veces Dios no da ese tiempo, Dios no da esa oportunidad. Por decirlo, cuando hay muertes instantáneas, un balazo en la cabeza, un accidente de tránsito así fatal de inmediato, ¿sí? Dios ya no te dio la oportunidad para arrepentirte, ¿sí? Por eso yo le agradezco mucho a Dios, ¿verdad? Y le digo, Señor, qué bueno que los personajes importantes, ¿verdad? Obviamente quitando a Jesús, que los personajes importantes de tu palabra hayan sido imperfectos, porque uno tiene oportunidad, ¿sí? Moisés desobedeció a Dios. Dios le dijo, habla a la roca para que saliera agua. ¿Y qué hizo? La golpeó. ¿Qué hizo Abraham? Hace una semana decíamos, y fue llamado el padre de la fe, pero al principio no tenía fe, ¿sí? Dios le había dicho, le había hecho una promesa que de él iba a descender una multitud, ¿sí? ¿Y qué hizo Abraham? Pues le ayudó a Dios. ¿Cómo? Pues se metió con Agar, la sierva egipcia, ¿sí? Y tuvo a Ismael, ¿sí? Y por eso ahorita entre árabes y judíos hay mucho problema, ¿sí? Pero no era el hijo de la promesa Ismael, era Isaac, ¿sí? David, ¿qué digamos de David? David, ¿verdad? Pues se enamoró de Betsabé, pero Betsabé tenía marido. ¿Y qué hizo? Pues adulteró con ella, pero hizo matar al marido, ¿sí? En una guerra, así. ¿Sabes qué? Póngamelo enfrente para que le den cuello, ¿sí? Y así fue. Pedro negó 3 veces al Señor. Pablo, él era perseguidor de los cristianos y estuvo de acuerdo, ¿verdad?, en la muerte de ellos como en la muerte de Esteban, ¿sí? Entonces, si vemos cada uno, ninguno fue perfecto. Entonces, hermano, demos gracias a Dios, porque no siendo perfectos, podemos, ¿verdad?, ser parte, ¿verdad?, de la familia del Señor. Amén. Ahora, toda la humanidad necesita volverse a su Creador, ¿sí? Pero la realidad es que este despertar que el mundo necesita nunca, ¿sí?, sucederá si eso no es primero en la iglesia, ¿sí? Si el mundo quiere despertarse, sí, pero la iglesia está dormida. La iglesia necesita levantarse, la iglesia necesita despertar. Amén. Aleluya. Nos hemos conformado solamente con venir a recibir, hermano.
¿sí? Cristo no dijo, mira, vas a ir a la iglesia y te sientas, ahí ocupas un lugar y hasta que yo venga. O bien, descansa hasta que yo venga. No, ¿sí? El Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que estamos haciendo lo mínimo necesario. Por eso nos llama siervos inútiles. Porque lo que apenas nos dice, eso hacemos, ¿sí? No caminamos la milla extra. O sea, no hacemos más de lo que se nos pide. Por eso somos siervos inútiles, ¿sí? Aunque usted diga que es útil, ¿verdad? Para el Señor solamente está haciendo lo necesario y es inútil, ¿sí? Jesús nos dejó una misión, ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulo en griego es matetes, que significa un imitador de su maestro. Y yo quiero hacer aquí un ejemplo que no quiero que se haga, pero quiero que solamente se piense. Si yo le digo a cada uno, hermanos, díganme al que está a su lado, hermano o hermana, imíteme a mí como yo de Cristo. Por eso digo que no lo haga, porque entonces tendremos que decir, ¿realmente soy un imitador de Cristo? ¿Tengo el amor de Cristo, la fe de Cristo, la sabiduría del Señor, la bondad, la mansedumbre, la paciencia? Mejor me quedo callado, porque el camino del Señor es un proceso. Por eso dice que que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos habla de un proceso, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Nos habla de un proceso, pero siempre un proceso hacia adelante, nunca hacia atrás ni hacia los lados, hermano. Amén. Y para eso necesitamos tener al Espíritu Santo vivo en nuestras vidas, ¿sí? Porque ¿de qué nos sirve hablar de Él, del Señor, si tenemos el Espíritu Santo apagado? No podemos, es imposible dar algo que no tenemos, ¿sí? Y por ello es que Dios nos pone 4 condiciones. Ya entramos ahora sí a la predicación, ¿sí? 4 condiciones. La primera, ahí está, segunda de Crónicas 7:14. Perdón. Dice, si se humillare, ¿sí? ¿Quién necesita humillarse? Ahí dice, mi pueblo. No, el que no conoce del Señor. Nosotros, ¿sí? Amén. La palabra humillar en el hebreo original es caná y significa doblar una parte del cuerpo, ya sea la cabeza o las rodillas, en señal de sumisión, ¿sí? Esto quiere decir que la primera condición que Dios nos pone para que nos responda, ¿sí?, es dejar nuestra orgullo, la altivez de corazón, es decir algo o hacer algo para obtener el reconocimiento de la gente y no de Dios. Si tú haces algo, ¿verdad?, para que la gente te aplauda, está muy bien, pero no vas a hacer que Dios te aplauda por eso, ¿sí? Porque si dice Dios, lo está haciendo para que la gente lo reconozca, lo aplauda, pues yo ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Orgullo, hermanos, es creerse autosuficiente. Es aquellas personas que dicen, ¿para qué yo quiero una autoridad que me diga qué hacer, qué no hacer? ¿Sí? Y por eso se van de la iglesia. ¿Sí? Orgullo es reconocer nuestras fallas y errores, que no somos perfectos ni tampoco infalibles. La humildad, escuchen esto, la humildad es la virtud que nos conduce a someternos a la voluntad de Dios. Repito, es la virtud que nos conduce
a someternos a la voluntad de Dios. Y esa actitud debería de ser postrarnos delante de Él, ¿verdad?, en señal de sumisión, como realmente es el significado original de la palabra, caná, ¿sí? Pedro decía en su primera carta, es depositar en Él toda ansiedad, toda carga, ¿sí? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Tenemos que humillarnos, hermanos, y reconocer que nuestra única esperanza está depositada en Dios, no en los horóscopos ni en los influencers. Porque hay gente, hermano, que va a las iglesias, que lo primero que ve en la mañana es ver su horóscopo, a ver cómo le va a ir. Hermano, en lugar de hacer eso, debería de orar y pedirle a Dios, ¿verdad? Gracias porque me permites iniciar este nuevo día. Gracias, Señor, y te pido que tú me guardes en el transcurso del día. No ver lo que dice un brujo, yo creo, no sé quién haga eso, pero debemos poner nuestra mirada en Dios, reconocer que sin Dios no somos nada, ¿sí? Sin embargo, y por desgracia, la naturaleza humana es orgullosa. Todos somos orgullosos, más, otros menos, ¿sí? En 1912, el barco del Titanic, ¿verdad?, era el orgullo de la ingeniería náutica en aquella entonces. La prensa puso, ni Dios lo puede hundir. Y en su primer viaje, ¿qué pasó? Ese barco insumergible se hundió, muriendo más de 1,500 personas. Si nos creemos invencibles, estamos en peligro de hundirnos. Amén. Al contrario, hermano, tenemos que humillarnos, ¿sí? Reconocer nuestra total dependencia de Dios y su grandeza en bendecirnos, ¿sí? Lucifer, que fue un ángel, ¿verdad?, creado por Dios perfecto, ¿sí? ¿Qué pasó? Hubo orgullo en su corazón, ¿sí? Quiso ser como Dios. ¿Y qué fue? No se humilló y fue lanzado, ¿sí? Pero, por ejemplo, Acab, ¿verdad?, que también deben de saber por toda la genealogía que hemos visto en la historia de los reyes, dice que fue el peor de los reyes. ¿Y qué hizo? Se humilló. ¡Ay! ¿Dónde dice? 1 Reyes 21:29, ¿sí? También lo hizo Roboam, ya lo vimos, el hijo de Salomón, que se humilló también. Dios se conmueve en la verdadera o en la genuina humillación. Por eso a veces Dios no quiere ayunos, quiere que nos humillemos delante de Él, quiere que reconozcamos que nosotros, que le hemos fallado y pedirle perdón. Jesús dijo, ¿verdad?, misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? ¿De qué vale ayunar si tenemos un corazón malvado? Dios lo que quiere primero, humíllate delante de mí, acepta que me has fallado y arrepiéntete. Y entonces ya podrás ayunar, ¿verdad? Y va a haber respuesta del Señor. Amén. Segunda condición, y orare. La oración es el arma más poderosa que existe en el universo y se nos invita a hacerla, ¿sí?, constantemente. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar, y significa orar, orar y orar, ¿sí? No hay más opciones, ¿sí? Una persona que ora busca las respuestas en el lugar adecuado. Entonces viene mi pregunta, ¿cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Ay, hermano, es que llego bien cansado del trabajo y no oro. Es que apenas voy a orar y me duermo. Para esas personas, quiero que analicen lo que vamos a decir acerca de la oración, ¿sí? La oración, hermanos, implica comunión. La comunión
¿verdad?, nos lleva a relación. La relación, ¿verdad?, nos lleva a tener intimidad. Es decir, la oración es estar lo más cercano a Dios, ¿sí? David en el Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor o a la oración de ellos. ¿De quiénes? De los justos. Amén. Debemos estar, ¿verdad?, continuamente orando para que nuestra iglesia se predique la sana doctrina, para que nuestra iglesia, ¿verdad?, se ore, ¿verdad?, por nuestras familias, se ore para que Dios guarde las mentes y los corazones de nuestros hijos, para que Dios haga sanidades no solamente físicas sino espirituales, para orar por las almas perdidas, ¿sí? ¿Y qué creen? Eso se hace aquí en los jueves, ¿sí? Pero al igual que en esta iglesia, y yo creo que a nivel mundial, el servicio de oración es el que se le da menos importancia, porque es el menos concurrido, ¿sí? De tal manera que algunos pastores han dicho: bueno, voy a cambiar el jueves de oración, ahora lo voy a hacer de concursos, quiero atraer a la gente, va a haber concursos de danzas, concursos de panderos, concursos de banderines, concursos de estos, y miren, la gente viene. Por eso algunos pastores, sí, han cancelado los servicios de oración, porque a nadie le interesa, ¿sí? Así es que si aquí se suspende, ya saben por qué. Amén. Bien. Aleluya. Debemos rogar al Señor a contar nuestros días, ¿sí?, pidiendo que guarde, ¿verdad?, que nos guarde. Aleluya. ¿En qué momento me puede decir que puedo orar, hermano? En cualquier momento. Dios nunca está ocupado. Él trabaja 24/7, 365 días, no tiene vacaciones, ¿sí? No necesita saldo, así es que para hablar, aunque no tenga saldo, y lo más importante, Él, Dios, no nos bloquea, porque es increíble, hermano, que entre hermanos, entre comillas, ¿sí?, se bloqueen. Y no estoy hablando de jóvenes, también de adultos, ¿sí? Gente que proclama a Cristo, le cae mal su hermano o su hermana. Pero ¿qué dice 1 de Juan? ¿Sí? Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y los homicidas, si no se arrepienten, como ese hermano, si no se arrepiente, van al infierno, ¿sí? Aleluya. Orar es hablar con Dios, como si estuviéramos hablando con el mejor amigo o amiga. Es decirle a Dios que lo amas, es decirle a Dios que lo necesitas, ¿sí? Orar es la base de nuestra relación con Dios. Por eso les dije que aquel que no tiene tiempo de orar, entonces, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Es la única manera que te puedas comunicar con Él. Pero si no lo haces, Dios no va a interpretar tus pensamientos, ¿sí? Por eso dice ahí en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cuál es el primer punto? Clama, ora con fervor, con pasión, con fe. ¿Para qué? Para que responda, ¿sí? Por eso decían: ¿por qué Dios no me responde? Porque no tienes fe. Es que sí tengo. Es que no es lo que tú dices, ¿sí? Demuéstrasela al Señor. Tercera condición:
y buscaren mi rostro. Cuando intercedemos, buscamos la mano de Dios para que obre en favor de otro. Pero cuando buscamos el rostro de Dios es para conocerle mejor. Es para conocerle como Jehová Jireh, nuestro proveedor, como Jehová Shalom, nuestra paz, como Jehová Roi, nuestro pastor, como Jehová Nisi, nuestro estandarte, Jehová Rafa, nuestro sanador, etc. ¿Sí? David, en el Salmo 27:8, en la versión de las Américas, dice: cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Eso es lo que debe haber en nosotros, ¿sí? Buscar la presencia de Dios, no solamente en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Buscar implica esforzarse por algo, implica esforzarnos, ¿sí? Es como cuando se nos pierde algo. ¿Qué hacemos? Hacemos hasta lo imposible para encontrarlo. Pues así, y cuánto más debemos buscar a Dios, ¿sí? Dice Jeremías 29, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Así debemos buscar a Dios, de todo corazón. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano, en donde el egoísmo está predominando. Nuestros propios intereses están predominando, ¿sí? No está mal, por ejemplo, que a uno en un trabajo le digan, ¿sabes qué? Te quiero como gerente. No está mal. Mal está que para lograr ese objetivo, ¿verdad?, tienes que dejar las cosas de Dios. Les voy a dar un ejemplo que a mí me pasó, ¿sí? Yo tenía 25 años trabajando, ¿sí? Y yo recibí una llamada, me dice, quiero, no sé si te interesa estar en la jefatura. Y como yo conocía, con la persona que me estaba hablando, dije, mira, yo ahorita tengo 3 periodos de vacaciones. Los escojo en el mes que yo quiera, ¿sí? Tengo permisos, tengo becas para congresos, ¿sí? ¿Qué me ofrece la jefatura? Solamente 2 periodos, con la mitad de los días, y no cuando yo quiera, y me los pueden interrumpir si hay una supervisión de México, una auditoría, ¿sí? Aparte, cada mes tenía que ir a la subdirección sábados y domingos. Sí, te estaban pagando de más, pero estabas trabajando de más, ¿sí? Y entonces, ahí es donde uno tiene que valorar, ¿sí? Si trabajo para vivir o vivo para trabajar. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que nomás se dedica a trabajo, y las cosas de Dios a un lado, ¿sí? Cuarta condición. Y se convirtieren de sus malos caminos, es decir, dejar su mala conducta, dejar las viejas prácticas. Y esto en ocasiones se dificulta porque muchos piensan que venir a la iglesia es seguir con su vida de pecado, pero eso no es así. El apóstol Juan en su primera carta, 1:6, dice, si decimos que tenemos comunión, ¿con quién? Con Dios, y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos, ¿sí? Es como aquella gente que viene el domingo, gloria a Dios, Dios es mi rey, Dios es mi todo, aleluya, pero en toda la semana se olvida de Dios, vive como un incrédulo, ¿sí? O es como aquellas personas que dicen, yo no he hecho nada malo, yo no tengo por qué arrepentirme, ¿sí? Son aquellos que ven principalmente los errores de los demás, pero no aceptan sus propios errores, ¿sí? La realidad es que a diario le fallamos a Dios, consciente o inconscientemente, ¿sí? Y como pueblo, ¿verdad?, que invoca el nombre del Señor, debemos de ser ejemplo, ser luz del mundo en medio de las tinieblas. Jeremías 4, en versículos 3 y 4, no vayan para allá. Dios le dice a los siervos de Judá y de Jerusalén,
abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Dios está utilizando este simbolismo de la agricultura para enseñarnos una cosa, que en la tierra dura se requiere que se hagan surcos para que el agua penetre, ¿sí? Y esto lo está diciendo porque 70 años después, o sea, Israel estuvo 70 años de cautiverio en Babilonia. Y cuando pasaron esos 70 años y volvieron a su territorio, encontraron su tierra dura, ¿sí? Una tierra que con el tiempo, con el sol, con el viento, ¿verdad?, había hecho una capa tan dura que solamente espinos producía. Bueno, algo similar sucede en el corazón de muchos creyentes, ¿sí? Tienen su corazón duro, ¿sí? Quizá los problemas, injusticias que hayan pasado, no sé, ¿sí?, han hecho que su corazón haya formado una capa impenetrable. Por eso el Señor dice que es tiempo de abrir surcos en nuestros corazones, ¿sí? Surcos en nuestros corazones para que Él envíe lluvia temprana y tardía y para que el Espíritu Santo encuentre tierra fértil, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, abrir nuestro corazón a Dios, ¿sí? Amén. En resumen, ¿queremos que Dios nos responda? ¿Sí o no? ¿Qué hay que hacer? Humillarnos, orar, buscar su rostro, su presencia y arrepentirnos. Si cumplimos con esas condiciones, Dios, ¿verdad?, va a traer las bendiciones que tiene preparada para cada uno. Amén. Termino con el versículo 15, ahí en 2 de Crónicas 7. Dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es decir, Dios nos promete que si hacemos su voluntad, no la nuestra, su voluntad, Él estará con nosotros y entonces nos va a oír, nos va a perdonar y nos va a restaurar. ¿Sí? Amén. La iglesia, hermano, espiritualmente está enferma. Está enferma. ¿Pero de qué, hermano? Apatía, pereza, desánimo, sueño. Está distraída en las cosas que pasan afuera. ¿Sí? Y se necesita que Dios la sane. Tenemos que pedir a Dios, ¿verdad?, que nos perdone porque le estamos fallando, ¿sí? Necesitamos un verdadero avivamiento en nuestras vidas para que Dios nos responda. Amén. Y termino con una historia. Cuando en los Estados Unidos la pena de muerte era la horca, ¿sí? Ya saben que después hubo la silla eléctrica, actualmente creo que la inyección letal. Pero en los tiempos que era la horca, un joven fue sentenciado a morir en ella por homicidio culposo. Se hizo todo lo posible para que se cambiara esa sentencia por cadena perpetua. Pero no hubo resultado. Los padres del joven, ¿verdad?, hicieron todo lo posible, incluso fueron con el gobernador. Dijo, pues es que es difícil. Entonces le pidieron al gobernador una cosa: vaya y visite a nuestro hijo. Y él lo aceptó. Y fue en forma intempestiva, o sea, sin dar aviso, ¿sí? Cuando el joven, estando en su celda, vio a un hombre venir, dijo: ahí viene otro predicador, ¿verdad?, que viene a asustarme con tanta palabrería, y yo no lo quiero recibir, ¿sí? El gobernador se le acercó a su celda, le dijo: buenos días, Jaime. Así dice la historia, ¿verdad?, ese nombre. Buenos días, Jaime. Y el joven, ¿verdad?, no le contestó, le dio la espalda y se fue al fondo de su celda. Y le dice el gobernador: me han hablado de ti
y he venido a verte. Es que no quiero verlo. Váyase. Bueno, mira, si supieras, ¿verdad?, cuál es mi mensaje, te interesaría y tú me oirías. Le repito, déjeme en paz, váyase. El gobernador dijo, perdón por molestarte, y se fue. A los pocos minutos, ¿verdad?, viene el carcelero y le dice al joven, ¿cómo te fue con el gobernador? ¿Cuál? ¿El de cara de predicador? ¿Sí? ¿Era el gobernador? ¿Cómo? ¡Qué tonto soy! Sí, vino a verte y vino a ayudarte. Dijo, ¿cómo es posible? Vino a ayudarme y lo rechacé. No puede ser. El joven no pudo evitar la horca, pero cuando le estaban colocando su capucha negra, ¿verdad?, que les ponían, ¿sí?, se le oyó decir, vino a ayudarme y yo lo rechacé. Muchos dirán un día lo mismo, ¿sí? Me vinieron a compartir de Cristo y yo lo rechacé. Me vinieron a compartir, ¿verdad?, del Evangelio y les cerré la puerta. Les dije que no tenía tiempo, ¿sí? Jesús dice, venid a mí para que tengáis vida eterna, ¿sí? Pero hay gente, ¿verdad?, que dice, no, ¿sí? A mí un compañero me dijo, no, cristiano, no, yo quiero disfrutar mi vida como la tengo ahorita, ¿verdad?, porque era bien tremendo, ¿verdad? Algún día va a haber tiempo. El problema es que, como lo dijimos, a veces Dios no te da esa oportunidad para arrepentirte, ¿sí? Por eso tenemos que estar preparados, hermanos, ¿verdad?, porque no sabemos cuándo Cristo venga por nosotros. Nadie tiene comprada la vida, seas joven, adulto, ¿verdad?, seas niño, nadie tiene comprada la vida, ¿sí? O que venga Cristo por su iglesia, ¿verdad? Por eso debemos estar preparados. ¿Cómo? Humillados, orando, buscando su rostro y estar arrepentidos todos los días. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta ya tarde. Primeramente porque nos has enseñado la importancia de la fidelidad. Que si nosotros nos alejamos de ti, tú también lo harás. Y no podremos recibir de tus bendiciones. Pero dice esta enseñanza que si nos humillamos, oramos, buscamos tu presencia y nos arrepentimos, entonces nos prometes que tú nos vas a oír, que tú nos vas a perdonar y restaurar. Señor, en este momento te pedimos perdón porque te hemos fallado. No queremos que tu espíritu se vaya de este lugar. Anhelamos tu presencia, Señor, que la gloria de Jehová inunde este lugar, que sature cada vida, cada corazón. Señor, perdónanos, Señor. Como iglesia te hemos fallado. Como iglesia, Señor, nos hace falta mucho de las condiciones que tú has puesto, Señor, sobre la mesa en esta mañana. Señor, ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mentalidad. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia todos los días, Señor. A llenarnos con tu Espíritu Santo. A hacer de nuestra vida una vida especial para ti. Espíritu Santo, muéstranos, Señor, en qué te estamos fallando. Muchas veces sí sabemos, pero en otras cosas, Señor, a veces no sabemos que te estamos fallando. Pero tú sí lo sabes. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de todo nuestro corazón.
Queremos tu presencia en nuestras vidas. Queremos tu presencia en nuestras vidas, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, vayamos a tu lado, Señor. Estemos por siempre reinando contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que no cerremos las puertas de nuestro corazón a ti, sino que tú puedas, Señor, tener comunión con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, pues Dios quiera que esta palabra haya llegado al corazón de cada uno como lo ha hecho conmigo. Recibamos la palabra, hermano. No seamos duros. Recibamos la palabra. Y que esta palabra, sí, quede en nosotros todos los días, sí, dependamos de Él. Gloria a Dios.